en qué contexto y por qué estuvo en prisión preventiva? Yo fui acusado por el Ministerio Público de fraude al fisco, lavado de activos, utilización ilegal de personalidad jurídica, obtención ilegal o fraudulenta de fondos públicos, y todos esos delitos fueron presentados en la formalización en Puerto Montt. A mí me tomaron detenido en Osorno y me llevaron a Puerto Montt. En la formalización todos esos delitos se me imputaron. Y para asegurar que yo quedara en prisión preventiva, el fiscal de la República le mintió a los jueces de la República diciendo en primer lugar que yo me había dado la fuga, lo cual es falso porque yo estaba en la radio Sago allá en Osorno y el día anterior había dado una conferencia de prensa, un argumento falso, y lo raro es que el tribunal, los jueces creyeron un argumento de ese nivel. Además, el Ministerio Público aseguró que me habían buscado en 10 de mis domicilios y que no me habían encontrado, lo cual igual es falso porque yo no tengo 10 domicilios, yo solamente tengo 2 domicilios. Y además de eso, argumentó de una manera, digamos, burda, que yo debía quedar en prisión preventiva porque soy mapuche. Y porque el ser mapuche, según el Ministerio Público, constituye riesgo de fuga y peligro para la sociedad. Ese argumento es falaz, es racista y es prejuicioso y no se encuentra consagrado como una agravante en ningún ordenamiento jurídico de la República. Y es más, Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana y por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, por utilizar estos argumentos racistas y meter a líderes mapuches presos de manera inmoral, porque viola el debido proceso, porque viola la igualdad ante la ley, en la cual el Ministerio Público está diciendo que los mapuches no son iguales a los chilenos, que el hecho de que usted es mapuche y dirigente, entonces usted puede perjudicar y usted es peligro para la sociedad. Eso es absolutamente falso y está al nivel, digámoslo así, está a nivel de violación de los derechos humanos. ¿Cuándo se violan los derechos humanos? Cuando se utiliza el poder del Estado, la infraestructura pública, la infraestructura de poder que todos los chilenos financian para perjudicar a un ciudadano. Porque lo que hay que recordar aquí es que el fiscal de la República, del Ministerio Público, lo que él hace es representar al Estado para perseguir a un ciudadano y lo condena a prisión preventiva por su condición de mapuche y con argumentos falsos. El propio ordenamiento jurídico, el Código Penal, indica que cuando un fiscal del Ministerio Público falsea información, hace perjurio para perjudicar a un ciudadano y que ese perjuicio obligue o condene a prisión preventiva o cárcel efectiva a un ciudadano con mentiras, con falsedades, ese es un delito y está penado en el artículo 207 del Código Penal y que es cárcel aquí para el fiscal. Así lo dice. ¿Y por qué digo que la información es falsa? Porque los peritajes de la propia Policía de Investigación no concuerdan con la realidad. Y es más, para que quede completamente claro, todos esos delitos que a mí me habían imputado de fraude al fisco, representación de una corporación que recibió fondos, que yo hice las gestiones para los fondos, que IBU cometí cohecho, todos esos delitos se me eliminaron. Lo eliminó el propio Ministerio Público porque la propia investigación arroja que soy inocente. Entonces, en vez de aumentar los cargos, como ocurre en otros casos de delitos económicos, como por ejemplo el caso de Recoleta, donde van en aumento las imputaciones, las acusaciones, en el caso mío se disminuye de un montón de campaña comunicacional orquestada por el Ministerio Público, ahora a un solo delito de lavado activo por 44 millones de pesos, en la cual se consignan mis propios sueldos. Y además, la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, falsearon el monto, porque eso es, están sumando 2 veces sueldo. ¿Cuál es tu situación procesual hoy día, actual? Hoy día yo estoy imputado por el delito de lavado activo y me encuentro hoy día en arresto domiciliario nocturno, producto de que en la última audiencia del 23 de enero del 2025 ganamos la libertad con una declaración judicial mía
acogiéndome al artículo 98.8 del Código Penal, utilizando la declaración judicial como método de defensa. Luego de eso, al terminar la audiencia, el fiscal de la República utilizó los mismos argumentos falsos, prejuiciosos y racistas que utilizó en la audiencia de formalización, indicando que se me debía negar la libertad y negar la caución porque yo soy mapuche, y como soy mapuche, me voy de una comunidad que es la mía, la comunidad Ancalao, me podría yo fugar a otra comunidad, donde no llega el Estado, dice el fiscal. Lo cual es completamente grave por dos razones, porque él está diciendo que el Estado de Derecho en Chile no funciona, que hay sectores de comunidades indígenas a las cuales el Estado no llega, y que lo diga un propio fiscal de la República. Eso es grave para la gobernabilidad y para la seguridad pública, incluso para los derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que las comunidades mapuche no están fuera de la ley, no están fuera del Estado, son constituidas por la ley de la República 19.253. Entonces, lo que dice el fiscal es una aberración legal y moral. Lo grave de esto es que el juez considere estos argumentos, y por esos argumentos entonces que se me pone la caución de 10 millones de pesos para asegurar, según el Ministerio Público, de que yo pueda presentarme a los requerimientos de la justicia, como que si yo hubiese estado en algún momento oculto, lo cual es completamente falso. ¿Esto después de cuánto tiempo de prisión preventiva? Más de 1 año y medio. En ese sentido, recogiendo las características de tu prisión preventiva y lo que nos estás contando ahora, ¿tú te podrías definir como un preso político? Sí, por supuesto. Por supuesto, están preso político cuando los que te acusaron son políticos. Primero, cuando los elementos que utilizan para meterte preso son raciales, son prejuiciosos. Tercero, cuando además de eso, un fiscal de la República miente, falsea información, falsea pruebas, falsea montos para meterte preso en prisión preventiva con una campaña comunicacional donde la representante, la directora de la Fiscalía, la fiscal regional de Los Lagos, en el diario, en distintos medios de comunicación, argumentó que su investigación acreditaba para que yo cumpliera prisión preventiva. Lo dice ella en la prensa, y lo cual es falso. O sea, mintió en la prensa, mintió en la audiencia. Y una representante que pagamos todos los chilenos, porque yo también pertenezco a este Estado, y que nosotros le pagamos los sueldos a ellos deberían cumplir la ley antes de perseguir a la gente. ¿Cuál es la relación de tu caso con el Frente Amplio y el gobierno del presidente Boric? Porque al establecer esta definición de preso político, uno asume que es quien administra el poder político hoy día quien es el persecutor, ¿no? Claro, o sea, aquí claramente, bueno, hay senadores de gobierno, fíjate tú que no son de oposición. Senadores de gobierno pidieron mi prisión preventiva, pidieron mi formalización y me acusaron públicamente con argumentos falsos, que justamente, esto es lo importante, los argumentos falsos que los representantes del gobierno, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados o en algún ministerio, esos argumentos falsos que ellos dieron a conocer a la ciudadanía, se sustentaron precisamente en prejuicios y objetivos políticos de ellos de perjudicarme y meterme preso. Eso es fundamentalmente claro y debe quedar de una manera prístina para que lo sepan todos los que van a ver esta entrevista. ¿Y a raíz de qué esta persecución? ¿Dónde les tocaste, digamos, la fibra? ¿Por qué irse en contra de Diego Ancalao desde el gobierno? Mira, yo creo que el problema que tenemos es de una crisis política donde la izquierda que tenemos es una izquierda de salón de té, es una izquierda caviar, es una izquierda que le gusta hablar del pueblo, pero le molesta el olor a pueblo cuando el pueblo decide disputar el poder. ¿Qué es lo que dicen ellos? La partidocracia, porque ellos son dueños de los partidos políticos que administran. Volvamos a la última pregunta que te había hecho, porque ¿cuál es la relación o cuál es la motivación, crees tú, desde el poder, digamos, hacia o en contra de tu persona, y es por tu candidatura, ¿no? Sí, yo osé, tal como me dijo un abogado que me fue a ver a la cárcel, me dijo: tú estás preso aquí por una cuestión política, porque tú osaste disputar el poder con los dueños del poder,
que son los dueños de los partidos políticos. Y por eso te están castigando y te van a meter, y te metieron preso y te van a perseguir, me dice este abogado, que justamente es el abogado que desbarató la operación Huracán. Fue el que encontró que habían metido a 8 líderes mapuche presos con acusaciones falsas y con imputaciones falsas y con cargos falsos, donde participó la policía y donde participó la fiscalía, el Ministerio Público. Este abogado que me fue a ver me dijo que mi caso era igual al de la operación Huracán en cuanto a las falsedades, en cuanto a la persecución, y que él creía que de acuerdo a los estudios jurídicos que él hizo, no había ningún elemento para que yo me mantuviera preso. El primer preso en Chile por el caso Convenio. En segundo lugar, el que más tiempo ha estado preso. Y en tercer lugar, el que no tiene nada que ver con los fondos, porque nunca yo conseguí fondos ni pasaron por mí. Y preso. Entonces, ¿cuál es la situación de aquí? Que esta es una operación política. Yo no sé si llamarlo operación, pero fue una decisión política en la cual a esta izquierda que gobierna es una izquierda que no le gusta que el pueblo dispute el poder. Entonces uno le dice, nosotros como pueblo necesitamos tomar decisiones. Y ellos dicen, no, para eso estamos nosotros, los partidos políticos. Y esa izquierda de salón de té le gusta hablar del pueblo, pero le molesta el olor de la plebe cuando la plebe decide disputar el poder. Y yo no pertenezco a ninguna familia de poder político ni económico, ni a ninguna familia que esté históricamente en algún partido político. Yo pertenezco a una comunidad, soy independiente, en mi juventud aprendí la operación de los partidos políticos, cómo funcionan, porque yo milité en algunos, cuando niño, cuando joven, sé cómo funcionan. Como dice Martí, conozco el monstruo, lo conozco por dentro, por lo tanto sé cómo destruirlo. Ahora, con respecto a la operación política, ¿por qué lo hacen? Yo creo que a lo menos por 3 razones. Una es la disputa del poder, que ellos quieren mantenerlo y no quieren que el ciudadano común y corriente le dispute el poder. Lo segundo es porque los que sí tienen la mano metida en el caso Convenio son justamente los del gobierno. El caso Convenio parte, recordemos, con el caso Fundaciones de Democracia Viva, de Revolución Democrática, de un partido de gobierno al cual yo nunca he pertenecido, y en la cual está claramente involucrado el fiscal el ex gobernador Vallespín, el fiscal Sambucetti, que filtró información de una investigación secreta. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era que condenaran a uno y que se asumiera todos los delitos para que hubiera un chivo expiatorio y una condena ejemplar. Eso yo lo sé, porque los primeros abogados que yo tuve pertenecían al Partido Comunista, o por lo menos eran cercanos, y defendían a gente de ese partido, y fueron a hablar conmigo y me presionaron, me coaccionaron para que yo aceptara un juicio abreviado donde yo tenía que aceptar todos los delitos, en acuerdo entre estos abogados y el fiscal de la República. O sea, querían que yo asumiera delitos que no cometí. Yo me negué rotundamente. ¿Y a raíz de qué se acercan estos? ¿Tú los contactaste a esos No, abogados o ellos llegaron? Llegaron a la cárcel y me dijeron, oye, tu familia nos mandó a defenderte. Y como yo estaba preso e incomunicado, yo dije, qué buena es mi familia, sí, sin conocer, digámoslo, quiénes eran estos, uno de estos personajes fundamentalmente, que era abogado del caso Recoleta. Hacia allá quería llegar. ¿Hay alguna vinculación? ¿Crees tú? ¿Hay alguna similitud entre lo que te pasa a ti y lo que le pasa a el exalcalde de Recoleta, a Daniel Jadwe, en términos de que ambos estuvieron en prisión preventiva por delitos económicos? O sea, no hay ninguna similitud porque... Y ambos de alguna manera pueden haber representado esto que decías tú, ¿no? De las olitas que dentro de, a lo mejor del mismo sector se le pueden hacer al oficialismo. O sea, no hay ninguna similitud en primer lugar porque yo no pertenezco al gobierno y el exalcalde de Recoleta sí pertenece al gobierno. Y en segundo lugar porque yo soy inocente. Entonces a mí se me imputó con acusaciones y pruebas falsas. Por un delito, por un solo delito me tuvieron preso en todo Chile. No hay ninguna, todo lo contrario, ese caso demuestra la desigualdad ante la ley total. Porque una persona con 10 delitos que está en su casa, y yo, por pertenecer a una comunidad mapuche, por ser pobre, escasos recursos, tengo que mantenerme preso, porque así lo decide el poder. Pero al final, ¿quién elige el fiscal nacional? No lo eligen los partidos políticos. No se propone en el Senado. ¿Y quiénes están en los partidos políticos? Los de gobierno. Dentro de ellos, la persona que tú me preguntas pertenece a uno de esos partidos. Yo no. Entonces, al final, el fiscal nacional obedece a acuerdos políticos y en esto no hay que perderse.
Entonces, ¿cuál es la necesidad, llamémosle, de el PC o el gobierno directamente de llevar estos abogados a reunirse contigo, crees tú? Para utilizarte de alguna manera lo que quiero establecer es algún punto en contra entre lo que le pasa a Jadwe y lo que te pasó a ti. Si de alguna manera, enviándote a ti a prisión preventiva, se tapaba lo que estaba pasando con Jadwe. ¿Tú crees que hicieron esa vinculación? Pero por supuesto se tapaba todo, todo. Ellos querían que yo fuera el primero. La publicidad que se montó en términos comunicacionales para asegurar mi prisión preventiva y mi condena, las presiones que se llevaron a cabo son brutales. Nosotros la soportamos, yo la soporté porque tengo una fe inquebrantable y por el apoyo de mi familia, que fue total, y mi amigo. Pero la diferencia fundamental aquí es que yo no pertenezco al gobierno. Si bien yo soy de la parte progresista, yo no participo y no comulgo con ninguno de los partidos que están gobernando. Y efectivamente, si tienen una condena ejemplar, todos los demás empiezan a lavar las manos, no solamente lo del caso convenio. Entonces la condena ejemplar la querían hacer contra mí. Y cumplo todas las características para ello. O sea, un tipo mapuche, por lo tanto, si es mapuche, se presume culpable. O sea, es el caso de los mapuches, se les presume culpable y no inocente. Entonces era el orden adecuado. Ahora, yo no estoy hablando en el aire porque ese abogado que mandaron a hablar conmigo, que era abogado de esta persona de Recoleta, él ya ha sido denunciado por un coimputado del caso Recoleta, el señor Muñoz, que lo fue a presionar y a ofrecerle, según lo que aparece en la prensa, y a ofrecerle y a coaccionarlo. El mismo que sale en el caso Coimas del caso Luminaria. O sea, no estamos hablando de alguien nuevo en esta cuestión. Y las presiones que yo recibí fueron brutales. O sea, yo nunca pensé que un abogado defensor te iba a presionar para que tú aceptaras delitos que no cometieras. Menos mal no acepté, porque después todos esos delitos me los quitaron. Eso hubiese sido la oportunidad para que todos los que están, los verdaderos culpables del caso convenio en Chile, disfrutaran de impunidad y se lavaran las manos condenándome a mí. Tú dijiste en la tercera, si no me equivoco, que esta operación política está destinada a proteger al Frente Amplio y al presidente Gabriel Boric. ¿De qué manera tu prisión preventiva protege al Frente Amplio y a Boric en particular? Porque de una manera prístina lo que ellos hacen, en primer lugar, es decir, y lo vi yo en la televisión, es decir, aquí hay igualdad ante la ley, somos todos iguales ante la ley, aquí no hay privilegiados, decía el presidente de la República. Pero resulta que tenían en la cárcel a un dirigente mapuche y político preso con desigualdad ante la ley. Entonces, claro, te meten preso para justificar que hacen el trabajo, pero no lo hacen. ¿Y cómo se tapa esto? Porque ¿qué ha pasado con las acusaciones que se le han hecho al presidente de la República, por ejemplo? ¿Por qué la ley no es igual para el presidente de la República? ¿Y por qué es tan desigual para un comunero, para un ciudadano común y corriente, para un chileno normal? ¿Por qué ese chileno normal lo meten preso? Hay 23.000 chilenos normales que han metido preso y han sido inocentes, según la propia Defensoría Penal Pública. ¿Y qué hace el presidente de la República para eso? Absolutamente nada. Las acusaciones que hay en contra de él, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué hace el fiscal nacional? ¿Por qué no le pregunta o por qué no se investiga con respecto a las denuncias que recibió el presidente de la República con respecto a los casos sexuales? ¿Por qué ocultó el caso de Manuel Monsalve? ¿Por qué dijo que no lo hayan avisado después que sí? ¿Qué ocurre aquí? Que la teoría del poder de Max Weber dice que para asegurar la conducción política debe haber un punto fundamental: asegurar que la ley sea igual para todos. Porque eso es lo que te da la credibilidad, eso te da la legitimidad. Y esa legitimidad este gobierno no la tiene. La perdió en los tribunales, con el caso de Hermosilla, en el Ministerio Público, con distintos otros casos que están saliendo ahora, como el fiscal Guerra y los perdonazos de Pente y todo lo que viene. Y si no se recupera esa legitimidad, Chile no va a ningún lugar. Ahora, tu pregunta en términos concretos, claro, sirve, porque yo fui precandidato presidencial. Entonces, como figura pública, en ese aspecto de la disputa del poder, es un tipo que hay que eliminar del concierto político para asegurar que la izquierda sea la que ellos dicen que es la izquierda. Que el progresismo es el que ellos dicen. Y que el recambio político son ellos. No nosotros, no el pueblo, no el mapuche, no el independiente, no el que no pertenece a su círculo de poder.
Y por supuesto que esa es la condición fundamental para buscar eliminarme. A propósito de que mencionas tu candidatura presidencial, ¿consiguieron, digamos, entre comillas, sacarte del mapa político o vas a seguir participando o presentándote no sé, en alguna elección o en algún partido o vas a seguir como independiente? ¿Cuál es tu proyección política a partir de ahora que ya por lo menos no estás en prisión preventiva? Hoy tiene este como grado menor de prisión que es la prisión nocturna, ¿no? Sí. Mira, los políticos mentirosos siempre dicen, mira, no, yo no me meto a la política, y después dicen, bueno, ya que me lo pidieron. No, yo definitivamente soy sumamente claro en eso. La pregunta correcta es, ¿cuándo? Ya. Esa es la pregunta correcta. Ese momento va a llegar, pero ahora ¿Y con quién? mi objetivo fundamental es desmentir todas estas acusaciones, aclarar ante la prensa, ganar el juicio. Cuando me preguntas cuándo te refieres tú a cuándo vuelvo a la política. No, ¿con quién te preguntaba yo? Ah, ¿con quién? Sí. ¿Con quién? ¿Con qué sector? Sí, tenían un piño, no sé, un grupo organizado. No tengo. Mi grupo es. ¿Está grabando otra? Sí, sí, está grabando. Mira, el grupo más organizado que yo he conocido es el que conocí en la cárcel. Ahí conocí a personas que están presos por ser pobres, por no tener una buena defensa, pero también están presos porque la delincuencia se genera por las condiciones de pobreza y por las condiciones de desigualdad. No se puede eliminar la delincuencia en Chile si no se terminan con las condiciones que generan la delincuencia. Esas condiciones que generan la delincuencia son falta de oportunidades, son pobreza, es desigualdad en los ingresos, es AFP, es ISAP. Eso genera en las personas un nivel de dilema moral. Yo no quiero justificar ni meterme en esos temas, pero lo que yo conocí es eso. Yo no pertenezco a ningún piño político, a ningún partido. Yo pertenezco a la gente humilde de donde yo soy. Y cuando tenga que disputar el poder voy a ir a representarlo a ellos. Veremos cómo nos organizamos de aquí a allá. Creo que todavía soy joven. Si es que no me siguen persiguiendo y no me siguen metiendo en prisión preventiva, tengo más oportunidades de alcanzar eso, pero no por mí. Fundamentalmente no obtener un cargo para tener el cargo y después creerse poderoso y después no saber cómo gobernar, como pasa hoy día en Chile. Volviendo al tema más puntual, digamos, ¿tienes la confianza en que vas a ser declarado inocente de todos los cargos que hoy día del cargo que hoy día se te imputa, ¿no? Sí, o sea, yo soy inocente, lo demostré en mi declaración judicial, lo demuestra la propia investigación y lo voy a aclarar como corresponde en el juicio oral. Y si el principio de justicia es un principio fundamental que rige al país y la igualdad ante la ley, deberíamos entonces ganar. Si el tribunal o el Ministerio Público sigue siendo de alguna forma cooptado, fundamentalmente el Ministerio Público es cooptado y actuar para intereses partidarios, no sé si partidarios, yo diría intereses particulares, deberíamos ganar, si es que existiera la igualdad ante la ley. Pues, cuando tú decís que vas a establecer tu inocencia en el juicio oral, eso, digamos, va a establecer a su vez la culpabilidad de otros delitos a otras personas. Es que la verdad es que, mira, esto es muy importante. Uh-huh. A mí me metieron en prisión preventiva el 5 de agosto del 2023. ¿Ya? El 10 de agosto del 2023, el Ministerio Público le tomó declaración al imputado principal, al representante de la corporación, al que consiguió los fondos y todo lo demás. Y en esa yo conozco, porque esa es una declaración que es una confesión, es declaración y confesión. El Ministerio Público le pregunta al imputado principal: ¿Ancalado consiguió los fondos? No, no consiguió los fondos. ¿Ancalado qué tiene que ver? No, Ancalado estaba en Santiago. Pero ¿y Ancalado entonces habló? No, Ancalado no habló. En resumen, el imputado principal declaró y confesó sus delitos, en los cuales él indica que yo no tengo ninguna participación porque yo estaba en Santiago. Yo prestaba asesoría al IP Los Lagos de manera online y viajaba 1 o 2 veces al mes a Osorno. Entonces yo no participé en nada de eso de lo que se me imputó. Y la declaración del imputado el 10 de agosto del 2023
le entrega todos los elementos sobre el depósito de unos recursos de la corporación Kimun al IP. Le pregunta, ¿quién hizo el depósito? El depósito lo hizo el representante de Kimun, el señor Huencahue, no Diego Encalado. Y en la audiencia de formalización decían que yo lo había hecho. ¿Por qué digo esto tan importante? Porque el fiscal le pregunta, ¿pero tiene alguna prueba? ¿Usted tiene un comprobante de esto? Sí, dice el señor Huencahue. Yo tengo el comprobante. Yo hice el depósito, yo me puse ante la cajera, yo hice esas platas, yo las deposité a la cuenta del Banco BCI. No el señor Encalado, dice. Y ahí usted tiene el comprobante de depósito con mi nombre de lo que yo hice y está en la carpeta que le pasé a usted, está escaneado, le dice al fiscal. Entonces, 5 días después que a mí me metieron en prisión preventiva y me formalizaron, 5 días después el Ministerio Público tenía todas las pruebas que acreditaban mi inocencia. Todas las pruebas. No solamente la declaración, sino que la confesión de los delitos del imputado principal y de los verdaderos responsables. Pero aún así, teniendo las pruebas, el Ministerio Público me mantuvo preso más de 1 año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué me mantuvo preso más de 1 año y medio teniendo la confesión, teniendo las pruebas, teniendo el resultado de los peritajes, teniendo todo lo que comprueba que yo no tendría que estar en prisión porque soy inocente? Por eso que tenemos la certeza, la seguridad, que este juicio lo vamos a ganar y además de ganarlo, el Estado va a tener que responder por esto. El Ministerio Público va a tener que responder por faltar a la ley, por sus elementos prejuiciosos y racistas, por falsear información, por acusaciones falsas. Tiene que responder el Ministerio Público aquí ante todos los hechos en mi contra y tiene que responder el Estado por todos los daños que me ha provocado a mí. Porque esto ya no se trata de mí solamente. No se trata solamente del caso de una persona, sino que hay miles de personas que pasan esto. Por lo tanto, la pregunta que aquí uno debe resolver en este proceso y que me corresponde resolverlo a mí es saber si el país va a seguir siendo gobernado por la desigualdad ante la ley, si va a seguir siendo gobernado por el miedo, si va a seguir siendo gobernado por un grupo de poder en contra de la ciudadanía, o si el país al final va a ser gobernado por el Estado de Derecho. Eso es lo que usted tiene que ver aquí en el resultado de este juicio y en el resultado de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo para desmontar estas mentiras. ¿Cómo es la relación actual del gobierno con el conflicto chileno-mapuche? Mira, Porque establezcamos que llegaron con un discurso y lo fueron cambiando con el pasar del tiempo, digamos. mira, cuando se hizo la Confech en Temuco-Icuy, cuando el presidente de la Confech era Gabriel Boric, nuestro actual presidente, yo lo fui a buscar para que él pudiera ingresar al recinto de Huente-Huinculmapu, lo fui a buscar. Él entró ahí y se comprometió, Marichihueo, compañeros Peña, estamos en la lucha, y resulta que asume como presidente y olvida todo su discurso. Se da una vuelta de carnero 360 grados y ahora desconoce todo lo que él había dicho. Ya no es Gualmapo, ahora son mapuches, ahora ya no son líderes mapuches, ahora son delincuentes. Ese discurso es penoso porque la historia lo va a juzgar como corresponde, lo va a juzgar como un falso líder, un falso político o un político malo. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche no es una situación de ahora. Llevamos en controversia con el Estado 200 años. De esos 141 años de la violación del Tratado de Trapihue, violado por el Estado. Es tratado que ha recordado el presidente de la República, que se cumple ahora, se cumplen 200 años de la firma del Tratado de Trapihue. Este año, ahora en enero, se cumplió. Y cuando uno escucha hablar a la ministra del Interior de que los incendios se presume, no dice se presume, ella da por hecho que están involucrados mapuches. O sea, la ministra del Interior, la jefa de la Seguridad Pública y de las policías, ella da una opinión personal condenando al pueblo mapuche solo por ser mapuche. O sea, un Estado, un gobierno progresista que cree que la gente es culpable por su origen étnico o su condición social es una aberración para la democracia y para un Estado democrático. Porque las personas se persiguen por lo que son como personas en los estados teocráticos, cuando tú no crees en la religión de los que dirigen el Estado, o en los estados totalitarios, cuando tú no crees en el que dirige el país. Ahí persiguen a la gente como en Alemania.
en un Estado democrático como este te tienen que perseguir por los hechos, por el resultado de una investigación, no por tu origen, o tu condición social o por tu condición indígena. En resumen, este gobierno le ha mentido y ha faltado a su palabra de parte del presidente con los pueblos originarios del país. Este gobierno no solamente ha faltado con ellos, sino que ha faltado con todos quienes participaron en el levantamiento social del 2019. No, él decía que hay que bajar los sueldos de los parlamentarios. ¿Han bajado el sueldo de algún parlamentario? Ninguno. ¿Hicieron una reforma constitucional, un cambio constitucional como se prometió? Ninguno. ¿Resolvieron el tema de la AFP? No lo resolvieron. ¿Qué pasó con la ISAPRE? Hicieron una ley bruja, en la cual después de aprobado la gente dice, chuta, que nos metieron nuevamente el dedo en la boca. ¿Quién hizo eso? Un gobierno progresista de izquierda, que prometió y que no cumplió, y que la historia va a tener que evaluar esto. En resumen, el pueblo mapuche, como el pueblo de Chile, ha sido engañado, se le mintió, no se le ha cumplido y ya no se le va a cumplir. Y esa es la realidad concreta de este gobierno. Volviendo al hecho puntual de tu prisión preventiva, comentemos un poco cuál es la raíz de todo esto, cuál era el objetivo, por ejemplo, de tu compra, o de realizar la compra del IP Lulaco. ¿Qué pretendía o cuál era el proyecto que iba a desarrollar con esto que finalmente desencadena la acusación en tu contra, ¿no? Sí, mira, nosotros no es que la desencadena, sino que fueron acusaciones falsas del Ministerio Público, pero también acusaciones falsas del vicepresidente, que debería estar formalizado y debería ser imputado al vicepresidente de la Corporación Kimun, porque él pertenece a la Corporación Kimun. La Corporación Kimun recibió los fondos que este señor, bueno, se me olvidó el nombre porque para mí tiene una particularidad y una importancia muy baja, pero él fue el que dijo que la compra la habíamos hecho nosotros, lo cual es falso, es completamente falso. Te lo voy a explicar por qué. En primer lugar, nosotros teníamos la intención de crear la primera universidad mapuche en Chile. Ese era el objetivo de la compra del IP. Y para eso yo ya había estado en Nueva Zelanda anteriormente y después volví a ir a Nueva Zelanda para conocer la experiencia de las universidades indígenas, la Universidad Maorí, que son 3 allá en Nueva Zelanda. Entonces ese era el objetivo fundamental, la primera universidad en Chile. Yo en eso siempre he estado, porque en Puré en el año 93 se intentó hacer la primera universidad mapuche en Chile, el año 93. Se creó la Corporación Universidad Mapuche y la gente puede encontrar eso en internet. Posteriormente yo hice los proyectos de ley como consultor del Congreso para la creación de la Universidad Indígena Estatal en Chile, que eran 3. Yo hice ese proyecto de ley y creo que está en el último trámite legislativo. Por lo tanto, todos los argumentos para crear una universidad indígena en Chile, nosotros los teníamos porque es una necesidad y porque los países desarrollados la tienen, como Nueva Zelanda, y también los países subdesarrollados como algunos de América Latina tienen una universidad, porque una universidad es para construir país. Ese es el objetivo de una universidad. Y nosotros como indígenas podemos aportar al crecimiento y al desarrollo del país con nuestra propia institución. O sea, si hay una universidad católica, ¿por qué no puede haber una universidad mapuche? Si hay una universidad hebrea, ¿por qué no puede haber una universidad mapuche? O sea, ¿cuál es el problema? Ese es el objetivo de la compra del IP. Ese es lo primero. Y para eso contamos con apoyo internacional. Yo me había reunido con el embajador de Canadá, había hablado con la ex embajadora de Nueva Zelanda en Chile. O sea, las cosas tenían un buen futuro. Eso fue cooptado, eso fue cortado de raíz por esta operación de los lagos. Pero además de eso, tengo que indicar que nunca nosotros pudimos perfeccionar el acto jurídico para ser propietarios reales. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser, el presidente en este caso de la fundación que compró, tenía que hacer una toma de razón ante el Ministerio ante el Ministerio de Educación. Esa toma de razón era el 7 de agosto del 2023. A ver, claro. Y a mí me metieron preso el 5 de agosto del 2023. O sea, nunca se hizo la toma de razón en los plazos legales que indica la ley. Y en esa toma de razón, luego de hacer la toma de razón, hay 30 días después para presentar el directorio académico, todo lo que indica la ley. Eso nunca lo hicimos. Tanto es así que el liquidador concursal del IPI y del CFT de los Lagos, las querellas las presentó contra los verdaderos y reales y legales dueños, que son la Universidad de los Lagos y la Corporación Kimun. Así, tal cual. Por lo tanto, yo
debo aclarar que el Consejo de Defensa del Estado en una de las audiencias decía, o en todas las audiencias decía, el señor Escalado tiene la culpa de que quedaron profesores y alumnos sin trabajo, sin estudio por culpa de él. Eso es falso, argumento falso. Primero porque no es culpa mía, es culpa de los verdaderos dueños. Y segundo porque el acto jurídico nunca se perfeccionó. Es como que usted compra un auto y no lo inscribe, el auto no es suyo, usted firmó en la notaría, pero no es propietario del vehículo. Es algo muy similar en este caso. Es más, es paradójico porque los informes y peritaje de la Policía de Investigaciones, en sus páginas del propio peritaje, dicen que el dueño de la corporación, que el dueño del IPI-CFT es la corporación Kimun. Eso es lo que ellos entregan en ese peritaje. Y las conclusiones dicen, y por lo tanto el responsable soy yo, que no pertenezco, o sea, el responsable de todo esto es Ancalao, que no es representante de la corporación Kimun y que no es dueño del IPI-CFT, y entonces un lavado sin delito base, todo falso. Eso es la verdad. Este proyecto de la Universidad Mapuche que mencionas entonces actualmente está paralizado, cancelado, ¿no? No, o sea, no existe en este minuto. Existe solamente los estudios, los proyectos y los programas. Pero vamos a crear la Universidad Mapuche, duela a quien le duela. O sea, sigue en pie el proyecto, digo. Sí, el proyecto sigue. Y vamos a crear esta universidad indígena en Chile, intercultural y plurinacional, para que haya una verdadera interculturalidad, porque la interculturalidad en Chile no puede ser que buscar un grupo de mapuche y enseñar a hablar de mapudungun, no, son los que tienen que aprender de esto, son justamente los que no son mapuche, son justamente los chilenos, y para eso una universidad, para construir país, para ayudar al desarrollo. Y en eso una universidad indígena tiene un deber fundamental para formar su propia gente y para aportar el desarrollo del país desde una visión multicultural, intercultural e indígena, como un aporte. Y ese aporte lo cooptaron completamente, lo cortaron de cuajo. ¿Quiénes eran tus socios en ese proyecto? Mira, fundamentalmente habíamos recibido apoyo de académicos de la Universidad de Aguanú y Arangui, que todavía he tenido hoy día reuniones con ellos, empresarios que son originarios del clan Rocagua, que son esa tribu dueña de la Universidad de Rocagua, Tahueje, que es un jefe y empresario maorí. E incluso habíamos recibido cartas en la cual habían universidades que iban a enviar a Chile académicos a cargo de los currículums para que vinieran a hacer un estudio y empezaran a colaborar con la construcción del currículum. Y eso es fundamental porque Chile tiene en desarrollo indígena, en comparación con Nueva Zelanda, tiene entre 50 y 70 años de retraso en política, en educación, en desarrollo económico y en reconocimiento de derechos. Y por lo tanto esa brecha es la que hay que cortar. Y para cortar esa brecha, nuestro modelo ha sido el de Nueva Zelanda. Y nuestros partners han sido líderes maorí. Y lideresas maorí también. Desde la logística y desde la financiación también, ¿no? O sea, claro, el aporte de académicos que vengan a trabajar es un aporte que nosotros no podemos pagar. Ni los pasajes, ni el profesionalismo, o sea, eso si se cuantifica es muy grande. Pero además de eso, ya habían aporte en términos de proyecto. O sea, un proyecto maorí mapuche, académico o empresarial, es un proyecto necesario para el país, pero también es un proyecto que puede dar un ejemplo mundial. ¿Y tiene una proyección en cuanto a cuándo podrías retomar esa idea? O sea, yo ya tomé las conversaciones, las retomé, ellos me han llamado y tengo que agradecer que han estado colaborando y apoyando a mi familia en todo este proceso que estuve preso. Y es una relación directa entre líderes indígenas maorí y nosotros, digamos, directamente conmigo. Y la vamos a retomar. Yo creo que voy a retomar mi trabajo con ellos en respecto académico y en respecto empresarial. ¿Y cuáles son los pasos a seguir con respecto a tu situación judicial? Nos decías, va a estar luego el juicio oral, pero después de esto va a emprender nuevos, digamos, caminos judiciales. O sea, mira, el Estado de Chile tiene que el Estado de Chile tiene que resarcir lo que mal obró, digamos. O sea, todo esto que han hecho. Eso, perdón que te interrumpa, pero con responsabilidades políticas también personales o solamente la institucionalidad del Estado chileno como tal, digamos. O sea, yo no voy a caer en la pelea callejera de andar buscando a un político por otro. O sea, aquí el problema es de país y mi objetivo es estar por sobre estas peleas chicas, sobre esta gente que
que anda con patas en los tobillos, que son un engranaje pequeño de la gran rueda del poder. Pero sí que legalmente, judicialmente, tienen que pagar los que tienen que pagar, los que les corresponden, los que cometieron delitos para meterme preso. Esos tienen que pagar y los vamos a perseguir hasta el final. Porque la justicia tiene que alcanzarse, cueste lo que cueste. La justicia no es un regalo, es el resultado de una lucha constante. Y nosotros los mapuches en eso tenemos 500 años de experiencia en la búsqueda de la libertad y la justicia. Aunque como pueblo no la hemos alcanzado, sí como parte de nuestro pueblo tenemos que alcanzarla para contribuir a un país un poco mejor de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que viene ahora? Terminar eso, por una parte. Voy a terminar mi estudio de doctorado que tengo pendiente y luego vamos a volver a la política. Volvamos un poco atrás en el tiempo y también en la conversación. Preguntarte en qué pie está la investigación con respecto a tu candidatura presidencial, que recordemos hay un problema con el notario, ¿no? Sí, mira, esa es una investigación que está en curso. Ajá. Yo personalmente he colaborado con la investigación. Cuando estaba en la cárcel me fueron a visitar varias veces la policía de investigaciones y yo siempre he querido colaborar porque esos son delitos de los que se me acusan que yo no he cometido. O sea, en la formalización, el Ministerio Público nuevamente decía, el señor Ancalao falsificó las firmas. Solamente faltaba que hicieran el señor Ancalao mató al notario. Bueno, en primer lugar, yo como candidato no tenía posibilidad de conocer los notarios porque yo soy de Purén. Y allá donde yo soy hay un solo notario. En la región metropolitana deben haber no sé cuánto. Entonces, yo no tenía ninguna forma de saber ni el nombre del notario ni si estaba vivo o muerto. Eso es lo primero. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay algunos comentaristas políticos que en algunos canales de comunicación, que creo que está Freddy Stock y un abogado, no me acuerdo el nombre de un abogado, pero está en el programa Freddy Stock un abogado que habla del notario Ancalao, el notario anda con un cráneo. Yo no lo he visto, porque yo no pierdo tiempo en cosas de este tipo, pero me lo han comentado. Bueno, esa gente, por ejemplo, lo que hace es mentir. Y se aprovecharon cuando yo estaba preso. Estos que hablan de igualdad y objetividad y que hablan dándoselas con aire de justicia. Bueno, mientras yo estaba preso y no podía defenderme, me atacaron por la espalda, me pisotearon y se han reído de mí. Las personas de alta altura moral no caen en eso. Pero ahora que yo estoy libre, yo mismo le voy a decir claramente que cuando ustedes quieran y donde quieran, le aclaro las cosas. A ver si es que ustedes tienen los pantalones para hablar ahora directamente conmigo, porque son muy valientes para hablar cuando estaba preso y no me podía defender. Son muy valientes para pegar a los que no se pueden defender por sí mismos y patearlos en el suelo. Pero a ver si ahora tienen la valentía de Freddy Stock y su abogado ahí, no me acuerdo los nombres, pero es un abogaducho, porque un abogado de verdad es un abogado que te habla de frente, que te dice las cosas. Y si tiene un problema por el derecho de la bilateralidad de la audiencia, te da la oportunidad de enfrentarlo y aclarar las cosas, pues. Y eso no lo hace. Igual como ese periodista Neme, que mintió, pero descaradamente, que el señor Ancalao, que aquí, que allá, todo lo que ese señor Neme dijo es mentira. Y yo estaba preso, no me podía defender. ¿Dónde está la objetividad periodística de esa gente? Le gusta abusar del poder, y le gusta mostrarse. Y hay otro abogaducho que es de la democracia cristiana, yo lo conozco ahí en la democracia cristiana, no me acuerdo cuánto es el nombre, que decía Ancalao se robó la plata y aparecía ahí no me acuerdo en qué canal aparecía Prech parece que le apellido. Ese abogaducho Prech, a ver si tiene los pantalones para decirme a mí las cosas frente a frente. Que te dedicaste a hablar ahí en la televisión y decirme que me robé la plata de delitos que me quitaron. Y mentiste. Y como abogado me llama la atención que haya hecho eso. A ver si tienen los pantalones. Ahora cuando tú quieras, en la radio que quieras, en el canal que quieras, voy te enfrento y te aclaro las cosas porque tú eres un mentiroso. Igual que estos otros de ese canal de Vía X. Y donde quieras. Para eso estoy en libertad, para defenderme. Para ya ir cerrando la conversación, ¿qué mensaje le dejaría a la gente que de alguna manera confió en tu primero proyecto político quizás, o en este proyecto de la Universidad Mapuche, o simplemente la gente que está interesada en escuchar tu parte de la historia, ¿no? De cómo han sido las cosas? Bueno, mira, los proyectos que yo he encarnado, que hemos encarnado como familia, como comunidad, como equipo, son proyectos
que nos ha tocado encarnar porque la necesidad en la que nosotros nos criamos, en la necesidad social de donde el Estado no llega, porque el Estado está muy presente para meterte preso con mentiras, pero está muy ausente para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar... Ahí, el Estado, ahí no está el Estado. Entonces, el proyecto político que nosotros representamos es un proyecto que nace del olvido, que nace de la pobreza, que nace de la extrema, pero extrema y extremísima olvido, esos que no existen, como decía Galeano, los nadie. De ahí nacen esos proyectos, por lo tanto son proyectos que es imposible abandonar porque son inherentes a la razón de ser de uno en este caso, porque sabe uno que tiene hijos, que tiene nietos, y si no se da esta batalla, los precios de este fracaso, porque el único fracaso para el hombre es rendirse, y esa palabra no está en el diccionario mapuche. Por lo tanto, vamos a perseverar y vamos a continuar adelante hasta que se hagamos carne esa necesidad, que no es una necesidad de Diego Ancalao, es una necesidad del sector en la cual yo me crié y de la marginación de la cual yo vengo. Yo no soy de esos políticos que se forman en los salones de té y que se forman ahí en los pasillos del poder de los partidos políticos, no. Por lo tanto, tengan clara y absoluta certeza que no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando por ese proyecto que nace de una ideología ciudadana, de una ideología comunitaria, de donde uno es. Y quiero ahí decir que al final del camino yo me tomé la cárcel con dignidad, porque no soy el único que ha estado preso de mi pueblo, ni el único inocente que ha estado preso. En dictadura pasó con todos. Lo lamentable es que ocurran este tipo de cosas en una supuesta democracia. Pero me la tomé con dignidad y no aparecí llorando de que tenía enferma la abuelita, la mamá, para obtener una alianza. No, yo me lo tomé con dignidad porque los verdaderos líderes, como lo demostró Mujica, 2 años preso, Mandela, 27 años preso, como lo han demostrado incluso Fidel Castro y todos los líderes, lo que han demostrado es que los verdaderos líderes que tienen que cambiar la situación se forjan y se forman en las tempestades de la vida. Y ahí tenemos que salir con la frente en alto, con los proyectos aún más firmes, y sin andar llorando, sin andar pidiendo ayuda, y lo tomamos con dignidad. Lo tomamos con dignidad porque somos pueblo, porque somos mapuche, y porque somos ciudadanos, porque somos pueblo de Chile, que somos capaces de levantarnos ante cualquier cosa. Eso. Bueno.